Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y el día de hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, muy querida y además quisiera presentarla también como mi maestra, orgullosamente. Ella es Silvana Rabinovich, es filósofa, tiene una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es doctora en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, investigadora dentro del Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es en ética, aplicada en una perspectiva interdisciplinaria, y ha publicado diversos libros. Quisiéramos resaltar Interpretaciones de la heteronomía, la Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Y el último, me parece, o ella me corregirá, Trazos para una teología política descolonial. Bienvenida, querida Silvana, muy querida Silvana. Muchísimas gracias, querida Katia, y me da mucho gusto que así me sientas como tu maestra. Es para mí, me honra mucho. Gracias. Es así, yo te he aprendido un montón. Siempre recuerdo tu seminario como una delicia. Sí, sí. Asistir cada sesión, preparar la lectura, intercambiar, y bueno, era como un lugar sagrado al que todos asistíamos, te lo digo de verdad. Lo lindo es lo que es mutuo, el aprendizaje, digamos, no es de una sola dirección, Y mira, es el día de horizontal. hoy quisiera, en honor precisamente a esos encuentros y a esos intercambios en torno al tema de la ética, me gustaría hablar contigo de un tema que hoy se siente como en la carne, que es la deshumanización que estamos viviendo. Realmente nos ha tocado presenciar momentos muy duros en este siglo XXI. Nos enfrentamos directamente a una posibilidad fáctica de destrucción de la vida en nuestro planeta tal y como lo conocemos. El reloj del apocalipsis, ¿no? Que nos dice que marca 5 minutos antes de la destrucción del mundo. Nunca habíamos estado realmente tan cerca del fin. Y recuerdo que nuestro maestro, maestro común, Enrique Dussel, decía que nunca antes el mal había sido tan malvado como en este tiempo. O sea, el mal nunca antes había tenido esta posibilidad de hacer tanto daño. Y por eso mismo también él nos decía que el bien en estos tiempos tan crudos tenía que ser cada vez más heroico para poder hacer justicia y detener a ese mal tan terrible. Y bueno, en este contexto podría pensarse que cada uno de nosotros, ¿no? Tiene poco con qué enfrentar estos poderes fácticos tan poderosos, ¿no? Apenas nuestra carne desnuda, nuestra voz que hoy se vuelve grito, nuestro puño que lo más que puede hacer es elevarse al cielo, nuestros pies afirmarse en la tierra. Y en esta realmente desnudez en la que estamos, pareciera que solo nos queda juntarnos, juntar nuestra voz, juntar nuestros puños, juntar nuestros pies y organizar la rebeldía. Hoy, triste, se acabó la tregua, que no sé si realmente fue una tregua en Gaza, porque hace ya más de 2 semanas que los palestinos no pueden recibir ningún tipo de ayuda humanitaria. Es decir, no solamente se ha llevado a cabo un genocidio con bombas, sino hoy un genocidio como no se había visto, que es a través del hambre, de la sed. Así es. Sí, sí, estamos asistiendo a un momento muy bajo. Que ha venido últimamente es que todo es empeorable, ¿no? Jamás había pensado en eso, pero sí, todo puede ir para peor, ¿no? Eh,
pensaba en la impotencia que genera esto y pensaba también en aquel texto que circuló de Bifo Berardi, ¿no? Sobre el fascismo de los impotentes, ¿no? Creo que así era, así, parece que así hablaba como el fascismo de los impotentes, perdón si me equivoco en el título, pero, pero como que es una impotencia que va en dos, como en dos direcciones de choque, ¿no? Por un lado, eh, y solamente yo por lo menos lo puedo entender entendiendo la potencia en términos espinocianos, amorosos, la potencia, ¿no? Y entonces, esta impotencia de los que tienen las armas de destrucción masiva y las tienen amplificadas con la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, donde uno quisiera invocar a Rancière con esa inteligencia universal, la del profesor Jacotot, ¿no? Eh, Proviene de una impotencia en el sentido espinociano del término, una maraña de pasiones tristes, de odio, que lo único que puede reproducir es la muerte, ¿no? Y por el otro lado, nuestra impotencia, ¿no? Porque por supuesto que da impotencia ser testigo de semejante vergüenza. Y apelo a la vergüenza en Levinas, ese de que uno quisiera escaparse del cuerpo, ¿sí? En el que uno está, de ser eh, inevitablemente cómplice de esto si uno no logra detenerlo, ¿no? Esa sensación. A mí personalmente eso ya me había empezado en el 2008 con el ataque de Israel a Gaza, una Gaza ya sitiada, que llamaron plomo fundido. Pero lo he visto empeorar y lo he visto cada vez hundir más y más la garra, ¿sí? En el mal elemental. Entonces, y eso tiene que ver con lo que tú decías, la deshumanización. Yo pienso inevitablemente en términos bíblicos, porque eso me acompaña desde mi más tierna infancia. O sea, yo aprendí a leer y a escribir en castellano y en hebreo con mi abuelito, con la Torá de mi abuelito, y, y eso me hace pensar siempre en la imagen y semejanza. O sea, ¿qué es deshumanizar al otro sino borrarle la imagen y semejanza? Pero como eso es imposible, la única que efectivamente se borra es la propia, ¿no? Eh, si algo está logrando deshumanizar eh, toda la pedagogía en los distintos niveles, formales e informales, en los medios públicos también, en la escuela, en el Estado de Israel, es a los propios hijos, ¿sí? A sus propios ciudadanos. Y lo llamo Estado de Israel porque he discutido mucho con gente que le dice la entidad sionista ilegal. Bueno, no. Es un Estado que tiene un sistema de educación militarista y asesino y que se haga cargo de lo que tiene, porque es un Estado aprobado por la ONU y Palestina también aspira a ser un Estado aprobado por la ONU, ¿sí? Entonces, yo no le voy a quitar la responsabilidad de ser un Estado y de lo que está perpetrando que se arroga la representación de todos los judíos, bueno, por supuesto que no nos representa, pero no alcanza con decir no me representa. O sea, como judíos y con esa herencia profética que tenemos que decir, no señores, o sea, les prohibimos hacer esto, detengamos su mano. O sea, ¿cómo hacemos para así, digamos, una educación basada en la perversión de la Biblia y que toma, digamos, el libro más incómodo de la Biblia, el que yo siempre me arreglé para no enseñar, que es el libro de Josué, ¿no? Pero claro, el libro de Josué con todo describe conquistas en guerras santas que no son parte de la historia. Tú has estudiado Rosenzweig, tú sabes bien eso. No son practicables en nuestra historia. Todo esto es una perversión. De todos modos, a mí el libro de Josué no me gusta, ¿no? Pero esta idea de arrogarse como la misión de aniquilar a otro, ¿sí? Es algo que proviene únicamente de una perversión de la lectura, ¿sí? Porque una cosa es el Dios que dice que hay que borrar a Malek,
Y otra cosa es contratar a Dios como, a ese Dios como empleado y decir, sí, efectivamente, ustedes son Amalek, aunque los que nos comportamos como Amalek parece que somos de este otro lado, ¿no? Porque son, ¿qué hizo Amalek? Sino eh, acabar con la vida de los más débiles. Y lo que estamos viendo, lo que vimos anteanoche, ¿sí? Eh, el número de niños, atacar en la noche cuando la gente dormía. O sea, no hablemos ya de daños colaterales, porque hace rato que no se habla de daños colaterales. Hace un rato hablábamos nosotras sobre cómo cómo se soltó esta amarra que todavía más o menos una rienda que estaba en la boca, como en la de los caballos, ¿no? La llevaban los políticos en la boca y más o menos trataban de usar cierta hipocresía, pero ahora ya no. No hay- Se acabó también esa rienda. Entonces se ha dado rienda suelta a la brutalidad como en lugar de la política, ¿no? Y entonces, bueno, es algo atroz acelerado por la inteligencia artificial, que no me gusta llamarla inteligencia, sobre recuerdo a Illich, ¿no? Cuando él retoma esta frase medieval de que la corrupción de lo mejor es lo peor, y es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, a mí me parece que, bueno, muchas veces lo veo en esa imagen así, de que la deshumanización del otro es un arma de doble filo, que no tiene empuñadura, pero con esto, tú que entiendes bien el término, en términos bíblicos, borrar la imagen y semejanza es imposible, porque esa semejanza es semejanza en la diferencia, en que cada uno es único, lo dice el Talmud, ¿no? Dios es como aquel que hace monedas y no le salen dos iguales con el mismo sello, ¿no? Entonces es imposible borrar la semejanza, y que esa semejanza es la imagen, ¿no? Eh, bueno, únicamente a lo máximo que alcanzamos, lo más lejos, lo más cerca, es lo más íntimo, es acabar con la propia imagen y semejanza. Y es lo que estamos viendo ahora. A mí me genera muchísima vergüenza. Yo recupero este sentido de la vergüenza, del decirle a la tierra que por favor nos trague, porque no podemos seguir siendo cómplices de esto. A veces ayer justo estaba en una mesa y les decía, ojo, no digan que Estados Unidos apoya a Israel. La palabra apoyo no es adecuada. Es cómplice, hay connivencia, pero apoyo es otra cosa. El apoyo tiene que ver con la solidaridad. Y ahí entonces no es apoyo. Ahí hay una complicidad en un plan de destrucción del que no se sale, porque además la fantasía, hay otro filósofo que vuelve y vuelve en estos días para mí, que es Günther Anders, ¿no? Desde que ya no empezó esto, pero desde que eh, se volvió más rabioso, ¿no? Todo este genocidio, pienso en las advertencias de Anders, eh, ante la era atómica, ¿no? Que él no imaginó, por supuesto, en los años 50 y murió, creo que a finales de los 80, principios de los 90, no imaginó esto, ¿no? De los programas que, como tú sabes bien, tienen siempre este tufo teológico político, ¿no? Porque le ponen a uno de los programas de gospel, ¿no? El evangelio. Bueno, sabes que el yacimiento de gas se llama Leviatán, y así, gustan mucho, ¿no? Y no sé si te enteraste de esto, te lo voy a contar, porque cuando ataca Hamas el 7 de octubre del 2023, le llama Operación Inundación del Aqsa. Y entonces el primer nombre que sale así de Israel como la contraofensiva es, bueno, digamos, a aplastar, se llamó Espada de Hierro. Pero después yo me enteré, ya por esos tiempos, no lo sabía, hay un instituto de política judía, así se llama. Y en este instituto, el director, que se llama Yedidia Stern, dice, no, hay que cambiar el nombre ese porque ese nombre no es suficientemente representativo. Y entonces lo llamaron la Guerra del Génesis.
tu cara lo dice todo, porque Génesis implica creación ex nihilo. Es decir, el videíto ese provocador y vergonzoso de Donald Trump, ¿sí? A eso apunta, a la creación ex nihilo. Primero hay que hacer la nada para poder crear desde la nada. Ahora, todo eso, digamos, está absoluta, es ácido puro, que lo corroe todo. ¿No? Es puro odio. Ahí no hay ni una semilla de amor y de esperanza que pueda quedar a salvo. Y digo siempre que lamentablemente la palabra esperanza para los israelíes está encerrada en las rejas de un himno nacional, ¿sí? Que se llama La Esperanza, Tikva. Wow. ¿No? Pero bueno, digamos, todo esto, y aparte, digamos, en esa imaginación tan perversa y tan raída que tienen, ¿no? Tú sabes que hay un proyecto que dejó encargado Stephen Hawking, ¿no? Que las principales universidades del mundo están, que es el Starshot Breakthrough, que exploran, o sea, convencieron las principales universidades para poner millones y millones para explorar la vida en Alpha Centauri. Se están haciendo esto acá, ¿sí? Para poder huir, como en aquella película, ¿no? La de no mirar para arriba, más o menos, pero es cierto, los científicos y las universidades serias, esas universidades que expulsan estudiantes bueno, y están haciendo horror y medio en todos lados, eh, y que hacen de la censura, a la censura la llaman libertad de expresión, o sea, hay cualquier cosa, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos momentos, en lugar de asumir una responsabilidad sobre este desastre que se está perpetrando todos los días y se está profundizando, están soñando con que una élite dorada, ¿sí? Va a ser seguramente muy bien recibida, como te podrás imaginar, ¿no? Si es que llegan. Pero bueno, estamos ante un momento entre, yo no sé si es lo perverso, ¿no? Lo perverso de todo punto de vista, ¿no? Perverso en el sentido del mal, pero de algo que se pervirtió, que podía haber sido. eh, ¿Viste el poema de Borges, el Golem? Cuando Borges tiene una cosa muy linda, que es que él pone paréntesis en los poemas, y ahí sale como toda la picardía de él. Y en uno de los paréntesis dice que al paso del golem, el gato del rabino se escondía, y él dice, este gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Eh, y tiene que ver con eso, o sea, con que el golem, que ya es una advertencia, de tiempos cabalísticos, ¿no? Y si puedes explicar lo que es el golem, sería Perdón, buenísimo. sí, claro que sí. El golem es, bueno, en determinadas comunidades era un relato, pero en otras sí se practicaba, ¿sí? Entre medios cabalísticos, ¿sí? eh, los alumnos con el rabino fabricaban un muñeco de barro que a través de ciertas combinaciones de letras en un momento lograban pronunciar el nombre de Dios, que es el tetragrama, que nosotros no sabemos pronunciar. Algunos le dicen Jehová, otros Yahvé, lo que sea, pero no sabemos pronunciarlo, porque lo que dicen los cabalistas eh, que le otorgan a las letras un poder de creación incluso, que ese nombre pronunciado le daba vida a ese muñeco de barro. ¿Cómo? Esto proviene de la interpretación de un versículo de Isaías 14, versículo 14, donde dice, Edame la Elión. Edame quiere decir me voy a semejar, me voy a parecer al Altísimo, es el Elión. Ahora, como en hebreo las vocales son supuestas y se pueden intercambiar, donde dice edamé, que es semejaré, puede decir adamá, que es tierra. Y entonces ellos, porque los cabalistas lo que hacen es leer las letras negras, pero dicen el verdadero significado está en la parte blanca del texto. Es decir, la interpretación es infinita
El único límite es el monoteísmo. Y entonces ellos dicen, para parecernos a Dios, vamos a hacer un Adam, ¿sí? Edame, Adama, Adam, ¿sí? De tierra, ¿sí? De Adama. Entonces, quieren hacerlo como en el Génesis 2, ¿no? Un hombrecito de barro. Pero ellos se dan cuenta que no son Dios y que entonces lo pueden imitar, pero más o menos, ¿no? Entonces, en la frente le escribían la palabra emet, que en hebreo significa verdad, Aleph Mem Taf. Eso les permitía dominar a esa criatura, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? O sea, ¿somos capaces o no de dominar aquello que nuestra técnica realiza? Vemos que siempre es negativa la respuesta. Pero bueno, ellos, como eran gente que tenía la cabeza cubierta porque sabía que Dios era el único soberano, que la soberanía solo compete a Dios, a ningún Estado ni a ninguna persona, entonces ellos le ponían esta palabra emet y bueno, golem viene de la palabra materia prima, ¿sí? Homer Golem, o sea, no tiene forma, diríamos en términos aristotélicos, es decir, es pura materia y no tiene alma, es puro cuerpo sin alma. Entonces lo tenían así para desempeñar algunas tareas, así una especie de robot, pero que justamente porque es una creación humana, tenía una falla, crecía todos los días, entonces más de 40 días no podía vivir, entonces al día 40 máximo había que borrarle la Aleph de Emet. Ya no decía más Emet, verdad, decía Met, muerto. Entonces, en ese momento, se derrumbaba en una montañita de barro, ¿no? Estos si van a Praga, a la sinagoga Altnoye, van a ver, porque es el lugar de los hechos, ¿no? Y el poema de Borges es perfecto, en esto capta absolutamente todo, lo recomiendo muchísimo. Tiene una línea que me parece que habla muy bien de nuestro tiempo. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Es decir, por un lado, el impulso tecnológico y técnico, y por otro lado, la ingenuidad de creer que vamos a poder dominar aquello que nosotros fabricamos. Pero lo dice también incluso Kafka en su cuento sobre el escudo de la ciudad. Desde que la idea de Babel entró en la mente humana, nunca va a salir. Sabemos que es inútil tratar de hacer una torre que llegue hasta el cielo, pero no podemos dejar de intentarlo, ¿sí? Y así va a ser condenada al fracaso siempre. Lo que nosotros estamos viendo es cada vez eh, nos vamos hundiendo más y más en la ciénaga de estos descubrimientos tecnológicos que algunos creen poder dominar, pero que nadie es capaz de dominar. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Sáhara Occidental, cuando vamos, no se puede pasar a los territorios ocupados porque hay minas. Ahora, las minas, el que pone minas antipersona y anticarros, puede tener un mapa, puede saber muy bien dónde puso las minas, pero en el desierto hay inundaciones y se llevan a las minas. Entonces, tampoco se puede dominar eso. O sea, toda la industria armamentística, vamos a decirlo con los términos de Günther Anders, ¿sí? Eh, hay un desfasaje prometeico, es decir, hay una discrepancia entre lo que nosotros somos capaces de producir y lo que nosotros somos capaces de imaginar sobre la forma de manipular y manejar esto. Y hay una lección que parece que no queremos aprender y cada vez se vuelve más y más destinada al fracaso, ¿no? Los programas de inteligencia artificial son eso, ¿sí? Es el fracaso peor que pudo haber tenido, creo yo, la tecnología, ¿no? Lo vemos ahora también en cosas más simples como el chat GPT, ¿no? O sea, nos están robando las palabras. Cada vez que encontramos un texto bien verosímil escrito ahí, hay que salir huyendo de eso, como el gato del rabino, del poema de Borges, ¿me entiendes? Porque parece que es, pero no es, ¿sí? Hay algo, ese instinto de darse cuenta que no es lo que estamos perdiendo y tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque ese día nos están robando las palabras. O sea, en cualquier momento nos vamos a quedar sin capacidad de nombrar lo que acontece, aun cuando es lo más ominoso del mundo. Yo creo que
digamos, nos están robando tantas cosas, nos están robando las palabras, pero nos están robando la vida y nos están robando el asombro eh, y el poder como maravillarnos ante la vida, que es yo creo que lo más doloroso, o sea, esto que dices, ¿no? O sea, hay gente que está empecinado, bueno, Elon Musk, ¿no? De ir a Marte, gente de buscar la vida en otros espacios del universo, ¿no? A distancias siderales. Y no podemos ver, ¿no? O sea, la maravilla y el milagro que es la vida de los niños, ¿no? En Gaza. O sea, que a pesar de todo, sonríen. O sea, que a pesar de todo, juegan. Que a pesar de todo, las madres amamantan y tienen hijos en medio de ese genocidio. O sea, creo que lo más terrible, creo que de este tiempo, es que estamos como dando pie a, no sé si llamarlo ya humanidad, ¿no? O sea, porque realmente estamos como dando lugar a un fenómeno nuevo. O sea, podríamos preguntarnos cuál es la humanidad que defiende Netanyahu, ¿no? Con esto que está haciendo, o Trump, que pensando en construir la paz del resort que imagina en Gaza, ¿no? O la paz de los cementerios. O sea, ¿qué imagina este 1% del mundo? Porque ellos, digamos, defienden de alguna manera un tipo de humanidad, pero ¿o a nombre de qué, no? Se está llevando a cabo todo esto. O sea, ¿dónde está la línea de lo humano hoy? O sea, en el siglo XXI. El racismo lo atraviesa todo, por supuesto, pero me gustaría como que pudieras ayudarme como a pensar, ¿no? Sí, ¿Qué hay es lo algo que se como está gestando? es como un animal que se muerde la cola. Yo lo veo un poco así, ¿no? Porque fíjate que yo recuerdo un escritor infantil, de cuentos infantiles, allá que habla de los niños, pues me parece súper importante eso que dice, israelí, que se llama Uri Orlev, cuyos cuentos tienen una cosa muy linda que es que todo es a este nivel, se ve, ¿no? Al nivel de los ojos de los niños, entonces se ve la mitad de los adultos y todo eso. Y él contaba que él fue niño en el gueto de Varsovia y que como niño, los niños juegan, sea donde sea, los niños juegan, ¿no? Y eso es una capacidad que eh, no por un lado, no se logra ver y a veces uno piensa es como los pueblos no contactados. Uno dice, tenemos la suerte de que no logren darse cuenta de eso todavía para que no vayan a apoderarse de eso y querer también meterlo dentro del paquete. Pero hay esta mirada de los pequeños, esta capacidad de mirar las cosas del costado, que también no es solo privativa de los niños, es también parte de la tradición religiosa judía también, de justamente estos místicos. Hay una novela magnífica, no una novela, él le dice que es una crónica que escribe Martin Buber en el año 50, ¿no? Que se llama Gog y Magog, ¿no? Tiene el nombre bíblico del Apocalipsis, de Ezequiel. Y, y es fantástico, porque todo transcurre en un villorrio de Polonia perdido, en la época en que Napoleón va a entrar en Moscú, ¿no? En 1812. Eh, y estos religiosos que ven el mundo desde un ángulo absolutamente marginal, ¿no? Desde un bar que es lo marginal de lo marginal, ellos entienden que Napoleón, por el que el resto de la historia universal así considera el héroe, para tomar el término que dijiste al principio, o digamos un hombre valiente, ellos lo ven como un peón en el ajedrez de Dios, ¿sí? Apenas. Y era muy aficionado al ajedrez, justo Napoleón. Y es muy interesante porque ellos quieren hacer, por medios teúrgicos, lograr en
En el momento en que están leyendo el rollo de Esther, ¿sí? En Purim, que justo son estas fechas que acaba de pasar, donde dicen Nafol Tipol caerá, ¿no? Eh, ellos dicen Nafol Tipol Napoleón, ¿no? Entonces, porque la fe y la P en la misma letra, y entonces ellos empiezan a armar algo que, bueno, de golpe hay alguien que falla y no se puede llegar, pero ellos querían producir, o sea, querían lograr por medio de la lectura que Napoleón se transforme en el Gog de la tierra de Magog, aquel que termine con todo el mal del momento para que por fin pueda venir eh, el tiempo mesiánico, ¿no? Entonces es muy interesante porque esa mirada de los pequeños, absolutamente marginal, intrascendente para cualquier periódico, es justo la que se salva de ser instrumentalizada. Y por eso digo, lo que tú dices de los niños, la imagen que hoy circulaba, así el videíto de la niña recuperando un juguete ahí entre los escombros, la alegría, el rostro iluminado de reencontrar el juguete, ¿no? Es algo que no van a poder borrar esa humanidad en el rostro del otro. Y lo único que están logrando es haber perdido, pero por completo, el horizonte y que los padres todavía sigan sintiéndose orgullosos de que sus hijos perpetran esos actos inconfesables, que en el momento que se va a juzgar ahí en Israel el tema de los videos que circularon de todos estos soldados que son buscados por la Fundación Hin Rajab en todo el mundo, llegan a la conclusión de que no deben hacer eso en las cuentas propias con nombre propio. O sea, no están diciendo que es atroz hacer eso, que eso no se debe hacer, solamente ven la parte legal. O sea, hay algo que está muy perdido ahí a ese nivel, pero al nivel de la mirada de los niños y de los cabalistas y de todos los marginales, o llamémoslo del sur global, hay un montón todavía por hacer, pero ir metiéndose desde digamos, con mucha cintura y sin ningún tipo de arrogancia, todo lo contrario, con muchísima humildad. Es recuperar el humus de lo humano y lo humilde que es, digamos, por donde vamos a poder salir de esto, ¿no? O sea, le dieron el Oscar a la película No hay otra tierra, ¿verdad? De los directores palestino-israelí de Basel, Adra y Yuval Abraham. Por Yuval Abraham sabemos lo de estos dos programas de inteligencia artificial monstruosos y por él también leímos hace poco que han gaseado los túneles, ¿no? Que los rehenes que dice defender eh, Netanyahu y que está bombardeando indiscriminadamente, también han sido gaseados, muchos de ellos. O sea, ahí es donde digo que el animal se muerde la cola. Aquello de lo que padecieron, que por experiencia propia sintieron como víctimas, lo están perpetrando. Y es algo que se puede explorar desde los inicios de la formación del Estado, ¿sí? En, también en revistas, en mucho material que circuló, de cierta fascinación con con el victimario, ¿no? Sí, con el verdugo de uno mismo. Por eso digo, si han leído los cuentos de Uri Orlev, que cuenta cómo de niños jugaban entre los escombros y entre los cadáveres, me pongo a pensar cómo puede ser que no pueden ver humanidad, ¿sí? En estos niños. Como acá en México, tú no sabes, acá en México hubo por lo menos dos espectaculares en las calles del sur, ahí cerca de Tlalpan, de Churubusco, con la foto de los niños de la familia vivas, ¿sí? Lo pagó la embajada israelí, eso. Esa familia pidió que no se use, no se instrumentalice la memoria de sus niños, ¿no? Estos niños que llegaron muertos, ¿no? Eh, hay algo ahí donde se perdió todas las palabras que escuchamos a ese nivel,
son absolutamente vacías y resquebrajadas y, y, y envenenadas, ¿no? Pero hay un reservorio todavía, eso yo estoy segura, de palabras que sí tienen mucho para, eh, digamos, para despertar en nosotros. Y es lo que nos queda para nuestra impotencia, ¿no? En fin, es como que lo relaciono también con la Biblia, con el cantar de los cantares, con que para mí es más fuerte que el amor, que la muerte es el amor, ¿no? Sí. Mira qué frase que he encontrado en el Corán. Justamente estudiando, y esto fue también en conversación con Abdenur Prado y bueno, otros compañeros con los que de pronto nos reunimos a estudiar distintos textos. Y mira este texto, dice, así pues, que combatan por la causa de Alá quienes están dispuestos a dar la vida de este mundo a cambio de la otra vida, pues a quien combata por la causa de Alá, y la causa de Alá es luchar por los oprimidos, tanto si muere como si sale victorioso, le daremos una magnífica recompensa. Entonces, o sea, pensando precisamente en la lucha, ¿no? De los palestinos, o sea, ¿de dónde es que sacan tanta fuerza? Y cuando dicen, lo que pasa es que la victoria está asegurada, que si no es en este mundo, es en la otra vida. Pero no hay manera de que no logremos la victoria, porque la victoria es luchar por los oprimidos, porque esa es la causa de Alá. Y si, aun si no lo logramos en esta vida, ¿no? Primero que se va a lograr después. Y segundo, que nosotros habremos cumplido con la misión que teníamos en esta vida. Así que, uff, o sea, esto es como, ¿sabes? Como una fuente de fuerza inagotable. Y muy mal comprendida por el orientalismo, ¿no? Totalmente. De Occidente, que lo toma como un llamado a, a- bueno, a matar muriendo, ¿no? Un llamado sansoniano, digamos, pero que el que realmente lo está perpetrando, el llamado sansoniano, a matar muriendo, y no como Sansón, porque Sansón entendía eso también, en todo caso, sino como los filisteos, ¿no? Es, eh, es el ejército de Israel, por supuesto. Sí, 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 sí. Y No, además, no, o es sea, que, ¿sabe? sí, Cuando uno va como a la esencia de los mensajes de las tres grandes tradiciones, ¿no? Se da cuenta que es uno solo. Es uno solo sí, que se va actualizando en el tiempo, porque siempre finalmente está la visión de los oprimidos, ¿no? De los excluidos, de las víctimas, como decía el maestro Dussel. claro, Ese es el lugar en el que tenemos que estar, donde tiene que estar claro, la lucha, donde está la claro, esperanza, ¿no? O sea, en ese claro. rostro, en esos niños, en Así es, esa capacidad como de volver a enamorarse de la vida. claro. Yo encontré algo o sea, por primera vez en mi vida puse una mezuzá en mi casa, en la puerta, ¿no? He Que visto. tiene adentro, que tiene adentro el Shema, ¿no? Que es el Tawhid, Shema ¿no? Israel. La, la expresión de la unicidad de Dios. Y, lo, y, y realmente me di cuenta que solo tendría sentido si podía ponerle adentro el rollo de la misma plegaria, Shema, de los mismos versículos que están en Deuteronomio, pero en judeo árabe, donde el tetragrama tiene también cuatro letras, pero es Aleph Lamed Lamed Hei, o sea, es Allah. Y si en hebreo se puede escribir Allah y decir que es uno, ¿sí? Con letras hebreas, pero escuchándolo en árabe, es donde la traducción despliega toda su potencia utópica, ¿sí? Y lo completé digamos, con una calcomanía muy bella de Saidatil Ard, ¿no? Que es la señora de la tierra, y bueno, creo que
muchos comprenden, pero muchos comprenden allá, digamos, sobre el suelo, en lo raso, con el sufrimiento compartido y el amor a la vida, lo entienden, en una lengua, en la otra, de un lado y del otro del muro, inclusive. Pero, bueno, está operando una fuerza verdaderamente destructora, pero sí de una profunda, profunda destrucción, y creo que quien está entusiasmado con eso es el sionismo cristiano. Yo creo que por eso Donald Trump apoya, dije que no voy a usar la palabra apoya, pero fogonea todo esto, Donald Trump. Él quiere que rápido, rápido se maten para que se produzca la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero Que no es el Cristo, mismo, que no es el mismo, digamos, no es la misma posición en ujú. Gaza que en Ucrania, ¿no? No, no, claro, Ucrania es una guerra que hay que terminar. claro. A qué le das la diferencia? No, claro, pero acá es una solución final, evidentemente, pero la solución final en realidad tiene que incluir a los dos, porque de lo que se trata es eso, es provocar la segunda venida de Cristo. Pero yo siempre digo a la gente, cuando me toca hablar así en público, que a Cristo no le van a dar ganas de venir después de una cosa como esa, de tanta maldad. No, no es solo no le van a dar ganas, no va a estar de acuerdo en venir, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, tú sabes lo que está pasando con el tema de la teología política, es brutal. O sea, eh, no sé si está al tanto, pero en San Paulo hay una réplica del Templo de Salomón, ¿no? Con lugar para 10.000 feligreses. Fue el Edir Macedo el que lo construyó. Trajo piedras de Hebrón, 39 toneladas de piedras a las que hizo exentar de impuestos aduanales alegando que son sagradas. Y, o sea, el robo, ¿te das cuenta de lo que es la brutalidad del mega extractivismo llevado así en su teología política más burda? Eh, en el año 2014 se inauguró, tuvo que ir a inaugurarlo la pobre Dilma Rousseff, ¿no? ¿Cómo se puede no estar en un evento así, ¿no? En el mundo político? Es terrible, porque Bolsonaro firmó que está de acuerdo en que se construya el tercer templo en Jerusalén. Esto quiere decir que se destruyan las mezquitas. También Trump lo firmó. Supongo que Milei, obviamente, si no lo firmó todavía, va ahora, el 23 de marzo, creo que va para allá seguramente a firmarlo. Es terrible. El, el impulso apocalíptico es brutal, ¿sí? Es muy grande. Y bueno, no sé, a mí me parece que hubo posibilidad de otra cosa, pero tal como está ahora, me parece que esto es un tiempo que debe acabar. O sea, el Estado como tal, el Estado etnocrático, debe acabar. El sionismo, o sea, ya implosionó, no hay nada que rescatar en el sionismo, cosa que yo alguna vez lo conocí desde otras posibilidades que tenía, algunas semillitas interesantes, pero que quedaron canceladas por completo por ese nacionalismo criminal, ¿no? Entonces, bueno, es un momento de mucha violencia, de final de un tiempo, como suele decir también Ilan Pape, ¿no? Eh, y como todo, cuando cae algo tan grande, y esto es un sistema que está cayendo, ¿no? Porque tampoco es que Israel sea tan poderoso. Siempre digo, ¿no? A la gente que es crítica, a veces tengan cuidado de no reproducir los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Porque entonces va a haber ahí digamos, un núcleo de judíos eh, malvados, así, que los podrían dibujar perfectamente con sus narices largas y sus orejas, eh, siendo el diablo, ¿no? Que está destruyendo el mundo, y no, ahí hay una cosa bastante más compleja que eso. El, el sionismo judío se monta sobre el sionismo cristiano, y es una ideología que va contra la vida, yo creo que es eso, ¿no? Y tiene un proyecto que se sabe que ya está agotado, pero no puede parar hasta acabar con todo, ¿no?
Sí, estamos viviendo un momento muy, muy, muy crítico, muy canalla y tenemos que ejercer muchísima imaginación rebelde, así, la insumisión misma, buscarla en los pequeños, ¿no? En los campos de refugiados. Yo siempre digo, ¿no? Uno conoce los campos de refugiados, no solo los palestinos, también en los saharauis, me ha pasado. Niños que ya nacen con una conciencia política impresionante, es una capacidad de ver el mundo y comprender las entrañas del orden y verlas desde ese ángulo, como el de los rabinos, esto de la novela de Buber, ¿no? Desde ese ángulo tan menor, ven de otra manera las cosas. Ese deber de utopía que tenemos, ¿no? Y que se está ejercitando en lugares pequeños, todos aquellos que se salvan, ¿no? Que están no contactados, digamos, o por lo menos no cooptados por completo, no está la mira en ellos, ¿no? Que es difícil en este momento, yo siento como que no estar contactado, es decir, es avasallante el sistema de comunicación, de aletarganización que Mm, tenemos, o sea, es digamos, abrumador. es como que se cultiva, ¿no? Se cultiva la inhumanidad, se Sí, cultiva la enajenación, se cultiva el fetichismo. sí, Y como que la modernidad por todos lados, ¿no? Nos está como cooptando, como tú dices, ¿no? Con un sistema de educación que así como enseña, ¿no? El Estado de Israel a hacer la guerra, a decir quiénes son tus enemigos, también, o sea, se nos enseña todo el tiempo en los medios de comunicación convencionales a ser individuos, a claro, ser claro. egoístas, es Sí, decir, a sí, ser inhumanos. Y claro. eso es algo que se va cultivando. O sea, la pregunta es cómo poder gestar, ¿no? O sea, espacios de rebeldía, espacios de humanidad, en donde podamos hacer y cultivar, ¿no? Una nueva siembra para el siglo XXI. Sí. Creo por ahora en lo pequeño, ¿no? En nosotros que tenemos la suerte de ser maestros, eh, la otra vez me habían invitado de una normal aquí en Toluca, y les decía, bueno, ahí hay un montón de posibilidades. Y la primera está en sembrar confianza. Eso es lo primero, porque lo que quieren, le apuestan todo a la desconfianza, ¿no? Este individualismo impracticable realmente al que nos están llevando. Hay gente que se suicida por eso, ¿no? Justo el otro día escuchaba ahí a alguien que hablaba de la inteligencia artificial, como algunos adolescentes ya hubo casos de suicidio por esa interacción con y el enamoramiento de la máquina, ¿no? Eh, hay estas posibilidades como tú dices muchas veces, ¿no? De crear comunidad eh, y no dejarles, no dejarles que eh, esos conceptos absolutamente osteoporósicos que andan dando vueltas como el de la libertad. O sea, últimamente el término libertad parece que está en las bocas de los más represores, ¿no? Sí, total. Desde la De mi ley. Argentina, claro, sí, exacto. Entonces, eh, pero bueno, o sea, eso es el término. Ya, en el caso de ellos es pura cáscara, no tiene nada dentro. Pero eso no acaba con la libertad. O sea, la libertad está, yo otro día pensaba, ¿no? En las araras, ¿no? Que son estas guacamayas de Brasil, que siempre vuelan de a dos. O sea, volar con otros, no es volar solo, nadie subsiste, ¿sí? Nadie puede. Somos la especie más frágil, si no nos amamantan, si no nos alimentan, cuando nacemos nos morimos, ¿sí? Y esta sociedad, esta cultura que lucha contra esa fragilidad, que es lo más propio, termina entonces odiándose a sí misma, dibujándose una imagen de algo que es impracticable. Me encanta la carta que publicó Mempo Giardinelli, no sé si has leído la carta a Milei que le escribió, que le pregunta, ¿por qué está tan enojado y por qué tiene tanto odio? Que ya
que al público no le interesa todo eso, y que ya renuncie, que se lleve el dinero que robó, pero que ya los deje en paz, ¿no? Un señor grande con una autoridad moral como Beppo Giardinelli es muy linda porque él apela a lo humano y a la ternura, decir, bueno, pibe, o sea, te las gastaste todas, te escuchamos tus berrinches, ya basta, ¿no? Ahora déjanos vivir, ¿no? Y cuando hablaba con los maestros, justo les decía, este momento, cuando trabajamos sobre todo en primaria, el niño malo del salón es el más tierno de todo, el más herido de todo. Llegar a ese núcleo es ahí, en ese momento, cuando logra llegar a ese núcleo humano y mostrárselo, así, iluminárselo, y mostrarle que es la fuente de calor que él tiene, ahí todo es posible y se transforma en general el niño más insoportable del salón termina siendo el mejor, ¿no? El que más propone y para la unidad. Pero bueno, hay que trabajar en eso. Nosotros yo creo que tenemos suerte al ser educadores eh, de, pero claro, uno va por lo pequeño, eso no tiene incidencias así, diría mi abuelo, no tiene cartel de Coca-Cola, pero en lo pequeño sembrar confianza es sumamente subversivo. Es verdaderamente revolucionario tener confianza, pero nos enseñaron que la lucidez y la crítica es ser un desconfiado. No, eso es muy funcional, la desconfianza. Es dejarse enseñar, ¿sí? Y eso que tú Recuerdo decías de que, los hombres. fíjate, que Enrique Dussel, cuando hablaba de Miguel Hidalgo y Costilla, decía, yo les puedo asegurar que Miguel Hidalgo y Costilla mamó bien de su madre. Y Claro, decía, como, porque por eso es que tenía la fuerza, la confianza y el amor, o sea, para dar la vida por un pueblo, para dar la vida por los que sufren. O sea, solamente quien tiene como esa capacidad de amar es porque también lo ha vivido, lo ha sentido, ¿no? Y eso creo que tenemos que irlo cultivando, por eso ya te hace poco me tocó dar una conferencia sobre el tema de criar la comunidad. Y yo recordaba la cuestión tan elemental, pero realmente tan transformadora y fíjate, tan atacada el día de hoy. O sea, el momento crítico del parto. O sea, el momento del parto que hoy día se ha modernizado, se ha tecnificado, se ha perdido realmente la capacidad de tener ese momento mágico lleno de contacto humano. Ahora es la técnica, el hombre que te dice que tú no sabes parir, ¿no? O sea, en posiciones que son completamente antinaturales, sin escucha de la madre de lo que necesita, arrebatándole al bebé. O sea, es decir, llegamos a este mundo como productos, ¿no? Me acuerdo que así me dijo el doctor cuando habló la primera vez de mi bebé, me dijo, el producto viene bien. Dije, oh Dios mío, o sea, más respeto, ¿no? O sea, el producto, o sea, claro. estamos como tan acostumbrados a esta cosificación. Imagínate ese momento tan crítico, tan delicado, ¿no? Del Sí, parto y que lo hemos perdido. O sea, las mujeres estamos perdiendo, o sea, esa sabiduría, cosas básicas como del contacto, del amor, del amamantar. Yo claro, recuerdo que eso para mí fue un desierto. Nadie a mi alrededor sabía nada sobre el tema. Y yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo puede ser que las mujeres hayamos abandonado ese espacio de sabiduría? pero Tenemos en la que mentalidad, recuperarlo. claro, la mentalidad de Elon Musk, por ejemplo, eso no existe, ¿no? Hay una cosa eh, de un individualismo eh, que es fantasioso, digamos, fantasioso y letal, ¿no? Porque los estudios biológicos lo que te muestran es que si hay gestación, es por la alteridad. O sea, no es, o sea, si fueran todos los genes como los de la madre, no queda.
La madre lo rechaza, el cuerpo materno rechaza, ¿sí? Para que quede y se pueda gestar, tiene que haber un otro, algo extranjero, algo ajeno, ¿no? Y desde eso, que ya es rechazado por toda esta lógica eh, de la reproducción de lo mismo, de concebir la libertad desde una identidad fantasiosa también, inexistente, ¿no? Siempre me gusta, justo estaba hablando con un rabino, muy interesante el rabino con el que estaba hablando, eh, y me decía, mira qué hermoso esto es para ti, ¿eh? Me decía que porque le digo, ¿qué es eso en el mundo rabínico de la pureza y la impureza, ¿no? Sobre todo con relación a la mujer. Dice, me parece que no tiene nada que ver con lo puro en el sentido de limpio. Dice, lo impuro, ¿sí? Es que no tiene nada que ver con lo de las comidas, ¿eh? Porque son otros términos. O sea, la impureza tiene que ver con algo que genera vida. O sea, es algo con una potencia tremenda de generar vida, de generar vida. Y de eso es de lo que hay que alejarse, ¿sí? Porque es demasiado, digamos, es cercano a lo sublime, ¿entiendes? Hoy, ¿qué diferencia a las formas de practicar, ¿sí? La religión, muchos, de considerar a las mujeres inferiores porque menstruan, etcétera? No, no, al contrario. Eso es algo, digamos, casi equivalente a la creación, ¿no? Entonces, eso es de una potencia. Entonces, está mal entendido, puro e Total. impuro. Mira, Me mira encantó. mira la lectura que tengo yo de esos pasajes, que A ver. es algo muy parecido. Mm, Lo impuro, digamos, porque se dice, digamos, para los que nos escuchan, ¿no? Se dice en la Torá que la mujer se vuelve impura cuando entra en el periodo de menstruación. Y hay otros momentos en los cuales también se vuelve impuro, pero siempre tiene que ver con la contradicción vida-muerte. O sea, con los momentos en los cuales está como mezclada la vida con la muerte. Pero fíjate qué cosa, en la mujer es una contradicción que se resuelve. O sea, la mujer es capaz como de trascender esa contradicción, de albergar esa contradicción, o sea, de ser como hospitalaria, yo diría, con esa contradicción, de soportarla y de superarla. Entonces, por eso es que está como lista también, ¿no? O sea, se renueva en ese proceso. Y entonces, claro, que son momentos, por ejemplo, en donde cuando uno menstrua, se nos dice que estamos un poco como locas, ¿no? O sea, porque uno se vuelve más sensible, más llorón y más esto y más lo otro. Pero tiene que ver con que uno no está en los cabales, porque estás en ese momento como, es un momento, yo digo, de mucha creatividad. Es un claro, momento y por eso las mujeres tenemos que hacer como un trabajo de saber conocernos en qué momento estamos del mes, ¿no? Hay momentos claro. más racionales, hay momentos de creación, hay momentos de tranquilizar, de apapacharnos, de guardarnos, de... Entonces, lo que pasa es que las mujeres hemos perdido esa sabiduría que tenemos que Claro. recuperar. Pero Sí, es ese que la técnica, momento sí, sí, de sí. vida-muerte es Mm, esencial. Es mm. esencial porque de ahí además salimos victoriosas. O sea, justo el momento después, o sea, vienes con una potencia, con una fertilidad, con un, ¿no? Con unas ganas, con una alegría. Y eso es Y una como, autoridad. exacto, es como el vencer la muerte. Venimos desde allá. Sí. Y esos momentos, yo pensaba, cuando yo leía esos pasajes, decía, y qué bueno que se declara impura, porque necesitamos tiempo. O sea, no estamos que nadie nos moleste, ¿no? Claro. Y que se nos pase todo, o sea, que nos dejen un poco en paz. Pero fíjate que entonces no es valorativo, entendimos mal eso. Y además no es privativo de las mujeres, porque esa No, situación de estar fuera de los cabales y de ser capaz de ser un medium por eso, el que pasa la vida y se da, ¿no? En las generaciones, eso también ocurre en cualquier situación de revelación, ¿no? claro, Porque es propio de los profetas, pero bueno, no solo los profetas, también los poetas, ¿no? O sea, hay muchos momentos de fertilidad
que tienen que ver con esa impureza. ¿Y por qué es impuro? Porque aquello que aparentemente podríamos decir es lo propio o el yo, el mismo, es atravesado por el otro, necesariamente contaminado por el otro. Y bien, bendita contaminación, ¿no? En cualquiera de las formas que salga, pero es eso, es ser atravesado por el otro, ¿no? Y ahí sí, yo creo que esas son las cosas a las que quien realmente tiene fe le llama a Dios. Entonces, en nombre de ese Dios y de esa experiencia de fe, no se puede matar, no se puede arrancar la vida a otro, y mucho menos mandar a los hijos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me parece a mí que ahí hay algo que está muy mal entendido, es muy perverso, ¿sí? Muy, muy perverso. Y Así sí, es. y tiene que ver también, fíjate, o sea, con estar como, convivir en otro tiempo también. Porque justamente, digamos, el profeta también parece que está fuera de sus cabales, ¿no? O sea, el profeta está hablando, está diciendo, pero sí, ¿no? O sea, se va a incendiar la ciudad. Y todo el mundo dice, bueno, pero, o sea, ¿de qué está hablando este hombre, no? Si todo parece tan normal. Pero es como justo estar mirando, ¿no? Lo que nadie ve. Entonces, claro que estás en otro, en otro tiempo y en otro nivel de conciencia. Claro. Claro. Pero los Y es humanos tenemos esa capacidad, exacto, eso es humano y eso es lo que nos quieren quitar, ¿no? exacto. Lamentablemente. Y por eso los niños se ponen a jugar y a reír, porque están en otro nivel de conciencia, ¿no? Oh, Están sí. justamente recuperando lo esencial de la vida y, y siempre recuerdo a mi partera que me decía, mira, un bebé puede estar, ¿no? En medio de la noche, en el lugar más peligroso del universo, pero si su madre lo está abrazando, está en el paraíso. Claro, Y sí, un sí, niño, un bebé, puede estar como en el infierno si tiene a su mamá a 1 metro de distancia, aunque esté en su cama, eh, todo tal seguro. cual. Entonces es Por otro lado, finalmente sí, eso, ¿sabes? El estar cerca, sí, la comunidad, la piel, la sí. carne, el abrazo, la palabra. Eso es lo que hemos perdido, cosas tan básicas, tan cercanas. Y esa potencia que da la fragilidad, ¿no? El hecho de vivir plenamente la fragilidad, como es el caso ese que siempre se contaba, ¿no? De los bebés que sobrevivieron en el terremoto del 85 en el Ujú. Hospital General, ¿no? Una semana bajo los escombros. O aquella anciana en Gaza, ¿te acuerdas? Que estuvo no sé cuánto tiempo. Quien asume la fragilidad puede mantener ese núcleo de apego a la vida, de conatus essendi, ¿no? De amor. Eh, que quienes estamos en el trajín de toda esta sociedad que busca combatir todo el tiempo esa fragilidad, lo perdemos y contribuimos a enterrarlo, ¿no? Es, sí, es Eso. difícil. Yo he trabajado bastante también con las mamás en búsqueda de personas desaparecidas aquí en México. Me acuerdo todavía que porque leemos poesía, o sea, yo soy de la gente que cree que para apoyar causas de persecución, de injusticia, ¿no? A la gente que es víctima de injusticia, no me gusta victimizarlos más y me gusta como abrirles ventanas donde entre algo de luz. Me parece que mis propias frustraciones no tienen por qué ir a cargarles más peso, sino al contrario. Yo tengo que ir como a quitar escombros de encima, ¿no? Y entonces, una de las formas que tenemos de trabajar era leyendo poesía, ¿no? De Darwish. Leíamos poesía de Mahmoud Darwish. Y una vez empezamos leyendo eh, a Harold Faraya, que es La huella de la mariposa. Dice, la huella de la mariposa no se ve, la huella de la mariposa no desaparece. Y una de esas mamás dijo enseguida, claro, no desaparece porque no se ve, ¿no? Ahí tienes mira, fue aparte una escena muy impresionante porque volví a una de ellas, acababa de llegar de una búsqueda en un lugar muy escarpado
Y entonces decía que la había acompañado ahí creo que era alguien de la Guardia Nacional, un joven, y para protegerla. Y entonces el joven en un momento le dice, oiga, o sea, yo estoy entrenado para hacer este trabajo, pero usted ¿de dónde saca fuerza para esto? ¿Cómo puede tener la misma fuerza que yo para meterse en este camino tan difícil, ¿no? Porque tiraban los cuerpos, ¿no? Y ella le dijo, es que a mí lo que me mantiene, mi motor es el amor. Y él le dijo en ese momento, para mí también va a serlo, ¿no? A partir de ahora. Y esas son las cosas que tú dices, wow, eso abre y da vuelta a algo, porque en vez de convencerla de que las fuerzas de seguridad siempre estarán en contra tuya y solo entienden de armas, bueno, no, toca de la parte humana y ahí algo se produce. Y después de ese relato empezamos a leer y va la otra compañera que dice, sí, es que están a salvo porque no se ve, ¿no? Entonces, hay algo ahí eh, que es muy humilde, otra vez, ¿sí? Vamos con la humildad. Nosotros empezamos en el año 2019 cuando hicimos, antes de la pandemia, fue esto en noviembre, terminamos un coloquio de heteronomías de la justicia, que siempre lo entendemos como justicia del otro, con una misión que nos habían dado una familiar de un desaparecido, de una persona desaparecida en el Sáhara Occidental, porque allá existe una asociación que se llama FAPREDESA, Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos. Y fuimos a ver a esta mujer con un mensaje del colectivo Huellas de la Memoria, que le pedía que mande un par de zapatos con los datos del padre al que busca, un mensaje de parte de la buscadora. El padre había desaparecido en el 76, en la masacre de Umbrega. Y entonces, eh, esta mujer, Noa Abidin Buzaid, nos dice, porque así son los saharauis, no tienen nada, pero lo comparten todos, y así son los beduinos, ¿no? Y son la hospitalidad. Entonces, cuando vamos y le decimos, te pedimos esto por lo que pasa en México, y ¿por qué no se llevan henna? ¿Sí? Que la henna saharaui, pues, con la que se decoran las manos, ¿por qué no se llevan henna y tatúan el nombre de los hijos, las mamás? ¿No? Y lo trajimos a Filológica. Nosotros traficamos unos tubitos de henna del Sáhara, y en el patio del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM vinieron familiares, ¿sí? Hermanos y madres, y nos tatuaron el nombre, y una amiga muy querida que tiene esos talentos hizo con la foto de cada uno de esos familiares un stencil autoadherible, así tipo curita, que entonces también quedaba grabado en nuestro antebrazo el nombre y la imagen de la persona que están buscando, mientras la mamá o el hermano nos contaba todo aquello recuerdos lindos, lo que le gustaba, cosas de vida, ¿no? Y bueno, durante 2, 3 semanas, lo que dura la ajena, eh, cada vez que saludábamos a alguien le contábamos eso. Y eso empezó a replicarse en México, ya más allá de la UNAM. Eso es lo lindo, ¿no? Cuando ya en 10 estados, en las plazas, se hace esto, ¿sí? Si a lo mejor no saben que proviene del Sahara esa idea, pero vino de estos mensajes de fragilidad, ¿no? Que son sumamente fértiles. Entonces, eh, esa es yo este sábado fui al Zócalo y llevé un par de zapatos, por supuesto, y una veladora, y bueno, encontré gente muy querida que conozco, y bueno, mi manera de acercarme es profundamente amorosa, humana, y tratando de no agregarles peso de ningún tipo, y más que nada de ofrecerles eh, semillas utópicas, ¿no? Que permitan resignificar, ¿sí? La vida. Y llevo años haciendo esto. El año pasado, para el Día de la Madre, esta mamá, la que dijo que no desaparece porque no se ve, me había mandado la carta que le escribió a su hijo para ese día, para el 10 de mayo,
qué sé yo, pues si te la podía corregir, imagínate si yo voy a corregir algo así. Al contrario, yo aprendo un montón, ¿no? Y, y bueno, estamos tratando de hacer esas cosas. Conozco gente que trabaja a un nivel muy, muy humano y, y cultiva vida ahí donde algunos solo tratan de seguir cavando fosas, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Buscar ningún genocidio es único, por eso es terrible lo que hace Israel de considerar que hay un genocidio esencial que es el holocausto, al que le pone un nombre hebreo, que bueno, en realidad habría que llamarlo destrucción, Horban, y no ver la necesidad de traducir esto. Y traducir nunca es decir lo mismo, es decirlo de formas muy diferentes. Cada genocidio es único, cada desaparición es única. Y bueno, hay un fenómeno que por supuesto tenemos que exigir que pare, igual que tenemos que exigir que pare el genocidio. Pero no es solo con la ira, no es reproduciendo aquellas prácticas eh, que queremos combatir, como hay eh, que confrontar. Yo creo que las lateralidades, los puntos ciegos son lugares fértiles todavía. Y es por esos lugares que yo ando como un topo, digamos, por abajo. Muchísimas gracias, querida Silvana. Ya, Te mando un abrazo y bueno, vamos ahí tejiendo humanidad. claro que sí, exacto, de eso se trata.